Los espacios en que vivimos, en las grandes ciudades, se siguen pareciendo cavernas de hace miles de años. Con suerte, 3 paredes y un ventanal enfrente para ver antes a los rinocerontes y ahora el tráfico. Pero las ciudades del futuro serán más transparentes y tan eficientes como las construcciones de algunos insectos y animales. David Kirkland, arquitecto formado en Londres y Chicago, ha trabajado como asociado en el estudio de arquitectura Grimshaw durante los últimos 15 años. Su trabajo se ha caracterizado por apartarse del uso de geometrías convencionales para el diseño de una arquitectura sostenible. Cuando hablamos de romper las barreras, los condicionantes tecnológicos heredados del pasado, para que podamos imaginarnos diseños que sean realmente distintos de los que estamos acostumbrados. Bueno, siempre pienso en el lugar en que vivimos hoy por hoy. Si vieras mi piso, no sé cómo es tu piso, el mío es igual al de hace 1 millón de años. Una pared, otra pared y delante la ventana. Hace 1 millón de años probablemente se veían pasar los leones y ahora veo el tráfico. Pero no ha cambiado casi nada. ¿O ha cambiado algo? Creo que en la historia del desarrollo humano hubo un periodo en el que cambió de forma significativa. Pero a partir de entonces estamos anclados en la forma que tú comentas. Llevamos así demasiado tiempo y ahora ha llegado el momento de experimentar más cambios. Al principio los hombres vivían en diferentes tipos de cuevas alrededor del mundo, sin tener en cuenta el clima. Luego las personas salieron de ellas y comenzaron a construir casas en comunidades con los materiales que encontraban, que estaban a su disposición, y podemos ver cómo han evolucionado las construcciones arquitectónicas. Son maravillosas, muy bonitas. Los iglús de los inuits, las chozas africanas, las tiendas de los indios americanos. Estos edificios no son cuadrados y no tienen 4 paredes, ni tienen ventanas, pero responden perfectamente al clima local. No viven así porque son nómadas o porque están temporalmente durante un periodo de recolección. Utilizan lo que les ofrece el clima con sus posibilidades. Después aparece la revolución industrial y ofrece un mayor confort y seguridad, lo cual es positivo, y una vez más, los edificios vuelven a cambiar. Pero desde entonces nos hemos convertido casi en cartesianos en el espacio. Y tú dices que estamos ahora en medio de otra revolución o de gran cambio en el que vamos a diseñar y construir complejos, formas arquitectónicas, lo que significa eso, que adaptaremos al entorno y le ayudaremos a mantenerlo así para siempre. Oye, ¿este es tu objetivo? ¿Realmente? Sí, mi punto de vista es que cuando decimos la adaptación al entorno, quizás podemos ver ejemplos de esto, pero la adaptación no sería una cosa estática. Mi pregunta en realidad es si los seres humanos están preparados para vivir en cajas. ¿Es esta la mejor forma para nosotros? En la naturaleza no existen cajas cuadradas, todo tiene que adaptarse a la forma. Los ratones no viven en cajas cuadradas. No, y todos responden a la forma en que se mueve la naturaleza, ya sea como el viento para una ventilación natural, o los sistemas energéticos pasivos, o la calefacción terrestre. También es posible que hayan temas culturales que dicten el por qué un edificio tenga una determinada forma, pero creo que sobre las cajas cuadradas, aunque hay edificios de caja cuadrada en el mundo que son maravillosos, tenemos que ampliar nuestra manera de relacionarnos con el espacio. Porque cuando me reúno con personas como tú u otros arquitectos como Foster o Gehry, bueno, vosotros hacéis monumentos muy bonitos y parques y estaciones de tren, pero es verdad que seguimos viviendo en estas pequeñas cajas y dices que esto va a cambiar. ¿Estás seguro que va a cambiar? ¿Dónde lo ves eso? Creo que sí.
tengo la sensación de que no es solo una línea de desarrollo tecnológico, porque creo que estamos empezando a aprender. Por ejemplo, mucha gente se ríe de que los arquitectos tecnológicos vivan en casas victorianas. Yo mismo vivo en una casa de hace 300 años, un pajar rehabilitado, porque creo que la clave es usar los materiales adecuados en el lugar adecuado. Lo que me fascina es volver de nuevo a mirar al pasado, a materiales muy sencillos que han sido utilizados durante siglos y se han ido desarrollando y refinando durante siglos en todo lo que respecta a la comprensión de cómo funcionan. Por ejemplo, la tierra, la paja, este tipo de cosas. Y se trata de materiales muy saludables, ya que no han tenido un procesamiento mínimo. Por ejemplo, si tomamos un ladrillo, es coger un poco de polvo del suelo y hacer una forma como esta. Y en algunos países ni siquiera necesitan cocerlo, o sea que no se usa ninguna energía. Se secan al sol y acabas teniendo este objeto. Otra cosa es cómo se puede hacer una catedral. Es una cuestión de creatividad, de pensamiento. A partir de este material tan simple que obtenemos de la tierra, construimos catedrales maravillosas. Y los beneficios de este material son que está mínimamente procesado y al mismo tiempo es muy saludable. Respira, no está sellado, no es totalmente artificial y creo que con un poco de suerte el tipo de entornos en los que estamos viviendo tenderán cada vez más a utilizar materiales naturales donde nos sentiremos mejor y con más confort. No toda la humanidad vive en cajas cuadradas de ladrillos. La variabilidad predomina a lo largo de la historia y la geografía y obedece básicamente a las necesidades climáticas y a la disponibilidad de materiales. En el paisaje del Ártico prácticamente el único material disponible es la nieve, de la que están hechos los iglús de los inuit, los habitantes de este norte remoto. La nieve es un buen aislante térmico y apelmazada y convertida en hielo, como ocurre en la construcción de los iglús, protege muy bien del viento. Prácticamente todo el diseño de los iglús está optimizado para mantener el calor del interior. La forma semiesférica, una única ventana orientada al sol y cubierta con un bloque de hielo transparente, y la entrada, a través de un túnel bajo semicircular orientado en dirección contraria a la del viento predominante. Aunque los inuit ya no viven en iglús, salvo para demostraciones turísticas, existen viviendas en las regiones más frías de los países nórdicos que siguen muchas de sus características. Los pueblos de las grandes llanuras de Norteamérica seguían a los grandes rebaños de bisontes y sus viviendas, los tipis, estaban perfectamente adaptadas a esta vida errante. Se construían con un marco de mástiles de madera cubiertos con pieles y tenían una forma cónica con una abertura cenital que cambiaban fácilmente de orientación según la dirección del viento. Esto permitía una buena ventilación. En verano favorecía una agradable circulación del aire que refrescaba el interior y en invierno facilitaba la salida del humo del fuego central. De hecho, la arquitectura tradicional siempre ha respondido a las condiciones de su contexto. Las pallozas del norte de España son una arquitectura casi prehistórica. Sus tejados de paja son impermeables, pero permiten que la nieve se acumule en ellos y actúe como aislante térmico. El gran espesor de sus muros y los mínimos huecos proporcionan la inercia térmica necesaria. En el sur, los patios de herencia árabe crean un microclima interior fresco al que se abren las habitaciones. Y en el Mediterráneo y en muchos lugares cálidos, las casas encaladas reflejan la radiación solar, los volúmenes compactos reducen la superficie expuesta y la orientación de sus porches y ventanas persiguen una ventilación refrescante. La arquitectura bioclimática actual combina estos recursos ancestrales y la tecnología moderna con el mismo fin: conseguir un confort térmico con el máximo ahorro energético. Las redes domóticas, por ejemplo, ejercen un control integral de todas las instalaciones domésticas y optimizan su rendimiento. En definitiva, hoy se sabe que la mejor solución arquitectónica debe ser específica del lugar donde se inserta. Y que cada vez es más importante ampliar este concepto a la escala urbana, para que el territorio construido, que cada vez es mayor, sea económicamente viable, socialmente justo y ambientalmente sano. Tú eres muy conocido porque has sugerido
que nos fijemos en aquello que la naturaleza hace muy bien. Y es verdad que hay cosas realmente extraordinarias en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, me lo tendrías que decir porque yo todavía no lo sé. ¿Por qué diablos la forma hexagonal abunda tanto en la naturaleza? Por ejemplo, en los ojos de una mosca o de las abejas, en los panales en que viven. ¿Qué hace que un hexágono sea más eficaz que un triángulo, por ejemplo? ¿Cuál es la razón? ¿Tiene que ver con la eficacia? Hay hexágonos muy compactos en una colmena o en los ojos de una mosca, pero también hay muchos ejemplos de aproximaciones a hexágonos. La geometría en realidad intenta buscar la solución óptima, que es un hexágono. Eso también se puede ver en las libélulas. Si se mira detalladamente a las alas, se puede ver cómo están compuestas de aproximaciones a hexágono. El hexágono es una forma bidimensional de encajar de forma muy apretada una serie de objetos. Cuando miramos a la naturaleza, bueno, a la gente le encanta. Oye, miran por la tele cómo un lobo y una loba copulan y se distraen, y es fantástico. La gente lo mira. Pero explicamos muy poco cómo funcionan estos procesos, el mecanismo real por el cual esto se continúa a generación. La naturaleza para mí es fantástica, es una diseñadora fantástica porque estos objetos y estos mecanismos están tan bien ajustados, tienen tanto equilibrio y las conexiones entre todos sus elementos son tan finas, las formas son tan bonitas, tan preciosas, que me interesa saber cómo se hace. Y a diferencia del artista, que ejecuta un gesto como una cosa subconsciente, simplemente realiza ese gesto. Y esa es una parte de la humanidad. Yo quiero saber si al aplicar los mismos procesos y técnicas que utiliza la naturaleza para producir estos productos, podemos también, inevitablemente, crear cosas preciosas. Y esperas mucho de esta nueva ciencia, o de esta tendencia que tú llamas biomimética, ¿no? La biomimética es el estudio y entendimiento de la naturaleza y cómo transferirlo o aplicarlo en la industria. Desde la tecnología, la economía, la agricultura, en todas estas y más áreas. Es el estudio de observarla y aprender de ella, es decir, utilizar la naturaleza como profesora y como mediadora, de manera que analizamos las cosas de la forma en que lo hace la naturaleza o cómo encajan. Y lo podemos transferir incluso a un sistema económico. Podemos observar la naturaleza y ver cómo transfiere su riqueza o sus valores o sus bienes, de manera que no solo se trata del diseño de objetos. O sea que en el futuro vamos a necesitar muchísimo más que ahora nuevos materiales, o bien tendremos que aprender a preguntarle al ladrillo qué es lo que quiere ser cuando sea mayor. Creo que lo que necesitamos son edificios sofisticados. Pueden serlo a muchos niveles, pero no estoy abogando por un retorno a las raíces primitivas. No podemos ir en esa dirección. Pero si queremos ir hacia adelante, debemos asimilar la herencia que poseemos, lo que hemos aprendido viviendo en la naturaleza y en la sociedad, y también de nuestro bienestar. Y creo que, de hecho, esto nos llevará a volver a ciertos materiales y espacios naturales. Juhani Pajasma es profesor de arquitectura en la Universidad de Tecnología de Helsinki. Reconocido internacionalmente por sus diseños y teorías arquitectónicas, Pajasma participó en la exposición Los otros arquitectos, que organizó el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. Su conferencia llevó por título Arquitectura humana versus construcciones animales. ¿Qué significa realmente aplicar la tecnología de los animales a la construcción para mejorar sus funciones? Las construcciones de los animales realizan las mismas funciones que nuestras construcciones.
Es decir, que nuestras casas nos protegen de la agresión, del clima, nos proporcionan intimidad. Nuestras construcciones sirven a nuestros propósitos y a nuestras necesidades funcionales normales, y a veces también sirven a funciones simbólicas. Es posible dudar de si los animales también hacen esto último, pero en principio las construcciones animales siguen las mismas ideas. Como el control de la temperatura, por ejemplo. El control de la temperatura y el control de la humedad, el ser más o menos visibles o estar muy protegidos. ¿Y qué me dices de las termitas? Parece ser que tienen una piel muy delicada, ¿no? Y que... Sí, las termitas no tienen protección en la piel, de manera que tienen que protegerse del sol excesivo. Tienen que crear un sistema de acondicionamiento artificial para conseguir humedad en el aire. Necesitan un 90% de humedad para cuidar su jardín de hongos y para la piel. De manera que las termitas han ingeniado unos sistemas de acondicionamiento automático. Y esta es una de las grandes lecciones que nosotros, los humanos, debemos aprender. Lo hicieron mucho antes que nosotros. Millones de años antes. Y lo sorprendente es que los nidos de termitas se pueden utilizar durante cientos de años. De manera que han ingeniado sistemas de aire acondicionado que funcionan cientos de años, aunque es cierto que tienen que repararlos, pero es el mismo mecanismo. ¿Y qué pasa con los métodos? ¿Cómo lo hacen? ¿Amasan o...? Bueno, de la misma manera que nosotros lo hacemos, depende de los materiales. Si se utiliza hierba, de la misma manera que alguna tribu primitiva todavía lo hace, tejemos las fibras. De la misma manera que tejen los pájaros. Si se utiliza el barro, se le da forma de la misma manera que lo hacen las golondrinas o algunos roedores. Si se utiliza la madera, se apilaría. O los ladrillos. Y los animales hacen lo mismo. A mí lo que me asombra es que fueran capaces de fabricar papel. Es increíble. Lo inventaron. Lo inventaron. Antes que los chinos. Y se cree que los chinos aprendieron a hacer el papel observando a las avispas. Y tengo que decir que mi primer encuentro con la arquitectura animal, cuando era niño, fue observar a las avispas y preguntarme de dónde obtenían este material que era parecido al papel. Me llevó más de 30 años darme cuenta de que en realidad era papel. Muy poca gente ha visto los nidos de termitas, pero en cambio todos hemos visto los de las golondrinas. ¿Por qué son tan excepcionales? Cuando era un niño, podía ver cómo las golondrinas construían un nido en el agujero de una rama en la pared de madera de la granja de mi padre. Podía ver esta actividad a unos 10 centímetros de distancia. Si tomamos una sección del nido de una golondrina, es exactamente el diagrama de una estructura de ménsula, un voladizo. Es decir, que la golondrina comprende de forma intuitiva una forma de estructura perfecta. ¿A qué te refieres? ¿Al vibrador? No, la forma, pero la golondrina también ha inventado un vibrador. Cuando observamos una construcción humana donde se fragua el cemento, hay un vibrador eléctrico que hace vibrar el cemento para que salga todo el aire. Si observamos a una golondrina, cuando coge un trocito de arcilla, después de sumergirlo en agua, lo lleva al nido. Y finalmente, cuando lo coloca en el nido, lo que hace es vibrar un trocito para que salga el aire. A pesar de que los mamíferos de los que provenimos son capaces de crear apartamentos acondicionados según sus necesidades, los reyes de la construcción no son ellos. Si se buscan sofisticados diseñadores, mejor otear el cielo.
Los pájaros han inventado nidos con entradas falsas para engañar a los depredadores, por ejemplo. O enormes bloques de construcciones comunales capaces de albergar a más de 40 parejas de cotorras, cada una con su entrada particular. Su capacidad de trabajo además no tiene límite. Una pareja de golondrinas comunes para construir este nido necesita realizar más de 1000 viajes en busca de bolitas de barro. Sus recursos, como se ve, son muy variados, desde nidos de paja a otros construidos con lana, musgo, pelos, plumas y material vegetal. Pero curiosamente, los albañiles que más se nos asemejan son los que más difieren de nosotros evolutivamente, los insectos. ¿Sabían que algunas arañas son capaces de fabricar puertas con bisagras para capturar a sus presas? Sus hilos son un material extraordinario. No hay ningún metal o fibra que se les pueda equiparar. Su resistencia es 3 veces superior a la del hierro y al mismo tiempo pueden extenderse hasta un 230%. Por otra parte, hormigas, termitas y abejas son especialistas en la construcción de ciudades, carreteras, pozos, escaleras, rampas y sistemas de regulación tan complejos como los de los humanos. Pero quizás lo más espectacular son sus viviendas. Los avisperos se construyen a partir de madera masticada y cimentada con saliva. Y las termitas acondicionan la madera para obtener un hogar húmedo, oscuro y cerrado. Los tricópteros, en cambio, se fabrican sacos de dormir de piedra y madera para camuflarse en el bosque. Sin duda, el colmo de la sofisticación lo encontramos en los panales de miel de las abejas. La forma hexagonal y el grosor exacto de las celdas responden a un complejo diseño destinado a aprovechar el espacio al máximo. Con 40 gramos de construcción soportan el peso de casi 2 kilos de miel. Esta precisión supera con mucho la de los constructores humanos. Durante muchísimos años hemos estado diciendo que somos distintos de los animales porque podemos utilizar herramientas. Y luego vienes tú y dices, ¿qué va? Oye, recuérdanos algunas de las herramientas de los animales que utilizan en las construcciones. Los animales arquitectos tienen muchos instrumentos para llevar a cabo trabajo de precisión, como el pájaro, que puede con precisión colocar con el pico un pequeño objeto. Existe un malentendido al creer que los humanos somos los únicos que podemos utilizar herramientas. No hay nada más alejado de la verdad. Se ha descubierto que los animales tienen casi unas 30 categorías de uso de herramientas. Un gran número de animales en sus actividades utilizan el martillo y pueden extender el fuego, como el milano negro. Provocar incendios, oye, ¿cómo lo pueden hacer esto? El milano negro recoge una brasa de fuego hecha por los humanos y vuela sobre las llanuras de hierba y la deposita, originando un incendio. Lo que hace que los animales, roedores y pájaros, intenten escapar, y es cuando ellos aprovechan para atacarlos. Es increíble, ¿no? Oye, ¿qué pasa con las arañas? Porque se las considera las mejores en esto de la construcción. Porque han sido arquitectos durante casi 400 millones de años. Cuando se enseña a los arquitectos en las escuelas de arquitectura, la historia de la arquitectura occidental solo dura 5.000 años. De manera que no somos nada en esta escala del tiempo evolutivo. ¿Y qué pasa con el tejido de las arañas? Es un tejido que no se ha conseguido igualar con ningún material artificial. Sigue siendo el mejor y sigue siendo el más fuerte. Es cierto.
Lo más próximo en la dureza a la tela de araña es el Kevlar. El Kevlar es un material con el que se hacen los chalecos antibalas y las máscaras de protección de la policía. Vi unos cálculos en una revista científica que demostraban que si pudiéramos hacer un hilo de pescar de hilo de araña, con las dimensiones humanas, podríamos pescar un avión jumbo con ese material. Atraparlo en las redes. Las telas de arañas tienen unos detalles microscópicos que son increíbles y ayudan a la tela de araña a adquirir una elasticidad que distribuye la fuerza a través de la red para maximizar la resistencia. Nos sobrepasan en la fuerza y también en el tamaño si los comparamos proporcionalmente. Mira las termitas, por ejemplo. Construyen verdaderos rascacielos. He visto un nido de termitas de 6 metros en Australia. Y si trasladamos esto a escala humana, sería de 3 kilómetros. Y tienen 10 millones de habitantes. También he visto telas de araña colectivas para cazar en Australia, que son de 100 metros de ancho, que serían unos 20 kilómetros en proporciones humanas. Y todo esto es genética. Oye, es increíble. Vemos también este reflejo de inteligencia superior en los animales y sobre todo en las construcciones de los animales. Bueno, ahora hay estudios sobre la inteligencia de los animales, pero también tenemos que reconsiderar la noción de inteligencia. Creo que en nuestro propio caso tenemos una inteligencia increíble en nuestro propio cuerpo. La forma en que el cuerpo funciona automáticamente sin nuestro conocimiento. Tenemos conocimiento en la mano. Y el filósofo Martin Heer habla sobre la inteligencia de la mano. Y para un artista, por ejemplo, para un artesano, esta inteligencia es tan importante como la inteligencia conceptual. Carreteras, pozos, escaleras, rampas y sistemas de regulación tan complejos como los de los humanos. Pero quizás lo más espectacular son sus viviendas. Los avisperos se construyen a partir de madera masticada y cimentada con saliva. Y las termitas acondicionan la madera para obtener un hogar húmedo, oscuro y cerrado. Los tricópteros, en cambio, se fabrican sacos de dormir de piedra y madera para camuflarse en el bosque. Sin duda, el colmo de la sofisticación lo encontramos en los panales de miel de las abejas. La forma hexagonal y el grosor exacto de las celdas responden a un complejo diseño destinado a aprovechar el espacio al máximo. Con 40 gramos de construcción soportan el peso de casi 2 kilos de miel. Esta precisión supera con mucho la de los constructores humanos. Durante muchísimos años hemos estado diciendo que somos distintos de los animales porque podemos utilizar herramientas. Y luego vienes tú y dices, ¿qué va? Oye, recuérdanos algunas de las herramientas de los animales que utilizan en las construcciones. Los animales arquitectos tienen muchos instrumentos para llevar a cabo trabajo de precisión, como el pájaro, que puede con precisión colocar con el pico un pequeño objeto. Existe un malentendido al creer que los humanos somos los únicos que podemos utilizar herramientas. No hay nada más alejado de la verdad. Se ha descubierto que los animales tienen casi unas 30 categorías de uso de herramientas. Un gran número de animales en sus actividades utilizan el martillo y pueden extender el fuego
como el Milano Negro. Provocar incendios, oye, ¿cómo lo pueden hacer esto? El Milano Negro recoge una brasa de fuego, hecha por los humanos, y vuela sobre las llanuras de hierba y la deposita, originando un incendio. Lo que hace que los animales, roedores y pájaros, intenten escapar, y es cuando ellos aprovechan para atacarlos. Es increíble, ¿no? Oye, ¿qué pasa con las arañas? Porque se las consideran las mejores en esto de la construcción. Porque han sido arquitectos durante casi 400 millones de años. Cuando se enseña a los arquitectos en las escuelas de arquitectura, la historia de la arquitectura occidental solo dura 5.000 años. De manera que no somos nada en esta escala del tiempo evolutivo. ¿Y qué pasa con el tejido de las arañas? Es un tejido que no se ha conseguido igualar con ningún material artificial. Sigue siendo el mejor y sigue siendo el más fuerte. Es cierto. Lo más próximo en la dureza a la tela de araña es el Kevlar. El Kevlar es un material con el que se hacen los chalecos antibalas y las máscaras de protección de la policía. Vi unos cálculos en una revista científica que demostraban que si pudiéramos hacer un hilo de pescar de hilo de araña, con las dimensiones humanas, podríamos pescar un avión jumbo con ese material. Atraparlo en las redes. Las telas de arañas tienen unos detalles microscópicos que son increíbles y ayudan a la tela de araña a adquirir una elasticidad que distribuye la fuerza a través de la red para maximizar la resistencia. Nos sobrepasan en la fuerza y también en el tamaño si los comparamos proporcionalmente. Mira las termitas, por ejemplo. Construyen verdaderos rascacielos. He visto un nido de termitas de 6 metros en Australia. Y si trasladamos esto a escala humana, sería de 3 kilómetros. Y tienen 10 millones de habitantes. También he visto telas de araña colectivas para cazar en Australia, que son de 100 metros de ancho, que serían unos 20 kilómetros en proporciones humanas. Y todo esto es genética. Oye, es increíble. Vemos también este reflejo de inteligencia superior en los animales y sobre todo en las construcciones de los animales. Bueno, ahora hay estudios sobre la inteligencia de los animales, pero también tenemos que reconsiderar la noción de inteligencia. Creo que en nuestro propio caso tenemos una inteligencia increíble en nuestro propio cuerpo. La forma en que el cuerpo funciona automáticamente sin nuestro conocimiento. Tenemos conocimiento en la mano. Y el filósofo Martin Heer habla sobre la inteligencia de la mano. Y para un artista, por ejemplo, para un artesano, esta inteligencia es tan importante como la inteligencia conceptual.
En varios hospitales de Barcelona se está llevando a cabo una prueba piloto. Un grupo de cirujanos tiene la opción de ensayar las operaciones de forma virtual antes de entrar en el quirófano. El dispositivo permite al especialista ver distintos órganos en 3 dimensiones y analizarlos desde todos los ángulos a partir de imágenes reales de un TAC o una resonancia magnética. O sea que los cirujanos cuentan a partir de ahora con una nueva herramienta informática que les permite visualizar el cuerpo exacto del paciente por capas: piel, hueso, grasa y músculo. Una de las principales ventajas del sofisticado software es que se puede descargar en cualquier ordenador personal, por lo que el médico puede planificar la operación con imágenes reales de su paciente y desde su despacho. El sistema permite medir estructuras, segmentarlas, vaciar ciertas zonas del cuerpo para visualizar mejor las fracturas óseas e incluso moverse por el interior de los tejidos, lo que mejorará ostensiblemente los resultados de las operaciones quirúrgicas. Cada vez son más las personas que deciden adquirir todo tipo de productos a través de la red. Los expertos de la Unión Europea están diseñando un sistema seguro para realizar compras electrónicas con total tranquilidad. La finalidad del proyecto es que los internautas europeos puedan entrar en la red y comprar todo lo que desean sin ningún riesgo. El sistema ha sido bautizado como Sherlock Holmes Cibernauta y su misión es garantizar la seguridad de los datos de quien entre en el ciberespacio. En una central se agruparán todos los datos, un sistema para tratar las informaciones electrónicas que garantiza los derechos de los usuarios del ciberespacio y les protege contra el fraude cuando compran en la red. O sea que protegerá a los ciberconsumidores de que terceras personas usen fraudulentamente sus datos y por eso se seguirán los rastros consistentes en registros electrónicos, correos y todo tipo de ficheros. Los consumidores buscan flores y plantas bonitas y duraderas. Lo que ocurre es que cada vez es más difícil encontrar ejemplares con las fragancias de antaño. Un equipo de botánicos ha encontrado la clave de los procesos aromáticos de algunas especies. Algunas especies vegetales, una vez concluido el proceso de polinización, reducen de forma notable su exudación aromática, ya que les resulta muy costoso, y esa energía la dirigen hacia otras actividades metabólicas más importantes en ese momento. En la Universidad Norteamericana de Purdue han descifrado los pormenores moleculares de la pérdida de fragancias de algunas flores. En la investigación se ha determinado que existen ciertas sustancias que frenan la producción de la enzima responsable del proceso aromático. El conocimiento de estos mecanismos naturales de disminución del aroma podría ser el primer paso hacia la recuperación de la fragancia de las plantas comerciales que se cultivan para que sean más duraderas en detrimento de su buen olor. Dubái será la sede del primer complejo hotelero submarino de la historia. La capital de los Emiratos Árabes acogerá el primer establecimiento bajo el agua bautizado con el nombre de Hidrópolis. El complejo se construirá muy cerca del puerto de la capital y se accederá a él a través de un túnel subacuático. El recinto estará estructurado en 3 partes: la estación de tierra, que será la recepción del hotel, un túnel que comunicará la tierra con el fondo del mar y, por último, un complejo submarino con todas las prestaciones de un hotel de lujo. La intención de los promotores es que los clientes prueben la sensación de vivir bajo el agua. Los distintos espacios del hotel pretenden recrear los sistemas esenciales del cuerpo humano, como son el sistema nervioso, las funciones motoras y la red cardiovascular. Sobre el agua y conectado en todo momento con el hotel, se instalará el área de gestión y control. Este alojamiento de lujo tendrá más de 75.000 metros cuadrados y acogerá a los primeros clientes a finales del año 2006. Bienvenidos a otro programa de redes, y esta vez va de algo que nos afecta muchísimo. Bueno, pasamos más de la mitad de nuestra vida viviendo en casas y vamos a hablar de espacios, y hay muchas cosas que todavía no sabíamos. Por ejemplo, yo cuando he oído en la primera parte a Pallasmá decir que fueron las abejas y no los chinos, las avispas, las que inventaron el papel, me he quedado sorprendido. O sea que cuando estén empapelando alguna pared, oye, resulta que aquello lo inventaron las avispas. Y Josep Ignasi, vale la pena. Bueno, tú has sido un coautor, ¿no?, de esta exposición de espacios animales o de arquitectura animal en el zoológico, en el Museo Zoológico de Barcelona.
Los expertos me decís, oye, los animales eran muy eficientes y nosotros estamos en un tipo de arquitectura a lo mejor muy artística, pero menos eficiente, menos enfocada a sobrevivir. ¿Qué me dices de esto? Exactamente. Al principio, como los animales, pues empezaron a utilizar los materiales disponibles, poco elaborados, y sus mismas técnicas. Pero luego, la construcción ha ido evolucionando, sobre todo desde un punto de vista cultural, y se ha ido apartando de estos principios, que, como decías, son básicamente la economía, la eficiencia, la adaptación, la sostenibilidad. Tanto es así que en estos momentos estamos poniendo en crisis la fuente, el origen, la materia prima sobre la que nos hemos apoyado hasta ahora, y tenemos que volver a reconsiderar la construcción del animal, no tanto como unas técnicas o unas formas o unos materiales, sino como estos principios que nos pueden ayudar de eficacia, economía, adaptación, sostenibilidad, etcétera, que nos pueden volver a poner en equilibrio con la naturaleza para conservar ni que sea la materia prima que necesitamos, aparte de otros argumentos que puedan haber éticos y... O sea que si descubren un nido de termitas por ahí, arriba de todo, en la casa, fíjense, porque allí hay principios muy importantes, ¿no? Utilizables. En aire acondicionado y cosas de esas, por ejemplo, ¿no? Ahorro de materiales, reciclabilidad, duración. Fíjate. Oye, Luis, vamos a ver. Un amigo tuyo de Londres, el que le hemos oído en la primera parte, Kirkland, arquitecto, dice una cosa muy extraña. Dice, realmente el futuro pasa por ver las cosas desde fuera de la tecnología, que es un poco lo contrario de lo que dice Pallasmà, ¿no? Pallasmà dice, el futuro de la vivienda, de los espacios habitables, pasa por concentrarse en la tecnología, que es lo que nos puede salvar. ¿A dónde vamos? Yo creo que es un justo equilibrio. Entiendo las dos posturas, pero pienso que David Kirkland está más acertado en el sentido de que lo que necesita la humanidad, los grandes problemas de la humanidad son los recursos, son también los desechos y sobre todo es la energía. Entonces tenemos que acostumbrarnos, porque cada vez vamos a ser menos. Si ahora somos 6.000 millones de personas, quizás en un escenario de los próximos 25 años seamos entre 9.000 y 11.000 millones de habitantes. Eso lo vamos a ver nosotros. Sí, 10.000 millones, dicen, para dentro de 100 años. Sí. Eso, y lo vamos a estar ahí al lado. Eso significa que los problemas se van a acrecentar. Entonces tenemos que acostumbrarnos a hacer más con muchísimo menos. Entonces, en este sentido, claro, muchas veces el construir un simple material como el aluminio, etcétera, implica unos derroches energéticos que seguramente la sociedad, el mundo, no puede permitírselos. Entonces, quizás podamos hacer otro tipo de arquitectura, otro tipo de construcciones con materiales más sencillos y con una tecnología más baja, menos derrochadora y muchísimo más eficaz. Pero la tecnología, por supuesto, se necesita. Ahora, tiene que ser más elaborada. Fíjate lo difícil que es poneros de acuerdo a los arquitectos, vamos, a los diseñadores, ¿no? Los unos me dicen vayamos por aquí, los otros dicen no, esto va a ir por allá. ¿Qué pasaría si además tuvieras que contar con lo que piensa la gente? Y es el experimento de hoy en redes. Es una arquitectura, bueno, yo no me atrevo a llamarla democrática, consultiva, y es un experimento virtual. Si imaginamos las ciudades del futuro, ¿cómo nos gustaría que fueran? Seguramente estaríamos de acuerdo en que nos gustaría que disminuyeran la polución y el ruido, a la vez que aumentara la participación ciudadana. En los estudios de Ciencias Políticas y Gestión Pública de la Universidad Pompeu Fabra se han diseñado talleres especiales con los estudiantes que pretenden simular problemas asociados a las ciudades que están por venir. El caso que vamos a ver es la reordenación urbanística de un eje viario en la ciudad virtual de Vilapompeu. La iniciativa comportaría la destrucción de callejuelas antiguas y estrechas, terreno sobre el cual el consistorio pretende construir una vía para comunicar dos barrios de expansión en la ciudad. Sin embargo, el diseño de ese plan se hizo de espaldas a los ciudadanos
y debido a unas filtraciones a la prensa, ello ha provocado que se empezase una serie de movilizaciones en contra de ese plan urbanístico, básicamente articuladas a través de dos asociaciones, una de carácter más radical, una de carácter más moderado, que han empezado un proceso de movilización de la ciudadanía en contra de la implementación de este proceso. A los estudiantes se les encarga el desarrollo de unos juegos de rol en los que desde distintas posiciones encontradas formulan evidencias, argumentos e intentan persuadir a través de un proceso de consenso. Partiendo de los personajes, van elaborando las posibles actitudes frente a la situación. Unos grupos están más satisfechos con el proyecto, pero sugieren pequeños cambios. Otros están abiertamente en contra. Juntos, tienen que buscar la solución de compromiso mediante la cual salgan todos beneficiados. Para este caso no existen soluciones unívocas ni universalmente válidas, sino que lo importante es el proceso de negociación, de interacción, para conseguir consensos en los cuales se integre a los ciudadanos, se integren también a las asociaciones para llegar a soluciones positivas para todas las partes implicadas. De alguna manera, cuando estamos formando a los gestores públicos del futuro, lo que pretendemos es transmitirles conocimientos, también formación en habilidades, pero más allá de ello también actitudes, maneras de trabajar, maneras de hacer para construir las ciudades del futuro. Más allá del resultado final, este tipo de experimentos tienen su valor añadido porque preparan a los futuros gestores de la administración, aquellos que construirán las ciudades que están por venir. Josep, Ignasi, vamos a ver, de verdad se puede preguntar a la gente. El usuario es muy tozudo, ¿no? En arquitectura, quiero decir, tiende a querer imponerse siempre al arquitecto. Bueno, si además hay que preguntar a la sociedad de vecinos, ¿cuál es el futuro de esto? ¿Realmente va a cambiar esta relación arquitecto-usuario? Y luego va a intervenir más gente en el tema, ¿o? Es que necesariamente tiene que cambiar, porque el esfuerzo no lo tienen que hacer solamente los arquitectos, naturalmente. Lo tiene que hacer todo el conjunto de sectores que intervienen en la elaboración de una vivienda. En este momento la posición es muy conservadora e incluso a veces se llega a vivir de una manera incómoda por una necesidad, podríamos decir, cultural o la herencia de unos gustos determinados que ya no se adaptan a la forma de vivir. Por ejemplo, los pisos que tienen muchas habitaciones y muy pequeñas. Sí. Quizás tuvieron una explicación en otra época en que las familias funcionaban de otra manera. El comedor completamente desvinculado de la cocina. Las instalaciones ocultas y poco visibles y con pocas facilidades. Son una serie de parámetros que resolvían unas necesidades, pues no sé si decir hace 50 años o quizás más, pero que ahora ya no las resuelven. Sin embargo, como el mercado de la vivienda también es muy conservador y está muy definido y muy esclerotizado, solamente hace falta ver, por ejemplo, las casas de los famosos en las revistas y en los periódicos. Sí. Cualquier aportación que desvíe la imagen consolidada de lo que es la vivienda, las instalaciones, etcétera, cuesta que se introduzca en el mercado. Los arquitectos innovadores, digamos, tú eres uno de ellos, ¿no? Lo tenéis duro, ¿no? Me imagino. Está difícil y fácil. Difícil en el sentido de que la gran mayoría no acepta muchas innovaciones y además es curioso porque se ha acostumbrado a lo que existe. Yo siempre he dicho que el ciudadano tiene como el síndrome del Estocolmo en sus ciudades, es decir, piensa que lo que le ofrecen es lo mejor y acaba gustándole, aunque sea feo incluso. Es decir, piensan que lo que le ofrecen es lo mejor que la sociedad le puede ofertar. Y entonces cuando tú ofertas algo muchísimo mejor, con mucha más eficiencia energética, con muchísima más calidad de vida, con mucha más eficacia, más incluso bonito, incluso más barato, no lo aceptan. Desconfían, porque como no es lo usual, mira que me está contando este señor, eso es una cosa que ocurre. Pero por otro lado, poco a poco, ciertos promotores, ciertas personas se están dando cuenta de que llevan toda la vida haciendo lo mismo y de que realmente lo que han hecho es lo mínimo, bajo mínimos. Se pueden hacer cosas muchísimo mejor y no por ello mucho más caras. Ahora, ¿nos pasa un poco como en el sector del transporte, que yo siempre considero uno de los más atrasados? Quiero decirte, energéticamente, materiales, movilidad, que es lo que busca
el usuario, todo eso sigue siendo prácticamente igual que hace 30 o 40 años, ¿no? No ha habido cambios, o sí, Josep Ignacio. Sí. Bueno, me parece que han habido cambios a peor, ¿no? A peor. Como no se han adoptado soluciones un poco radicales y a gran escala, pues cada vez se ha ido complicando más el tráfico. A mí me parece que hay ejemplos bastante interesantes desde el punto de vista de cómo funciona nuestra ciudad, yo me refiero a Barcelona principalmente, de ciudades en las que, por ejemplo, no hay aparcamiento y funcionan tanto o mejor como la nuestra, como Londres, como Nueva York. En Manhattan hay muy poco aparcamiento porque hay muy pocos sótanos, porque el suelo es muy duro, es pórfido granítico y por lo tanto cuesta mucho hacer un aparcamiento y por lo tanto hay muy pocos. Y a pesar de que allí se desplaza cada día muchísima gente para trabajar y para el comercio, pues no hay grandes problemas de acceso. O sea que eso es cierto, ¿no? Si al usuario del coche le das un sitio para aparcar, pumba, aparca, te viene y hay más coches, ¿no? Yo he vivido, por ejemplo, en Japón. En Japón muchas viviendas, el precio es carísimo del suelo y el aparcamiento prácticamente es nulo el espacio que tiene. Y se las han ingeniado para aparcar en escasos metros cuadrados, haciendo realmente maravillas. En cambio, yo pienso que el sector del transporte sí que se puede solucionar con soluciones ingeniosas, igual que el urbanismo y la arquitectura. Por ejemplo, voy a poner el caso de Bolivia. Bolivia es un país que conozco muy bien, con muy pocos recursos. Sí. Y allí hay soluciones muy ingeniosas para el transporte que ya me gustaría que se implantaran en España o en Estados Unidos. Hay un transporte escalonado, es decir, no como aquí que está el transporte público y el privado. Hay una cosa que está a medio camino y hay 3 o 4 soluciones ingeniosas y quizás la más importante son los trufis. Los trufis es una especie de taxi compartido, o sea, es un taxi que tiene un recorrido continuo, está lleno de trufis, por ejemplo La Paz, y tú subes a un precio ridículo, pero ridículo, y puedes ir a cualquier sitio, te bajas en cualquier sitio y encima haces amigos. Bueno, una idea. Les voy a dar otra, o más bien dicho, se la van a dar las termitas para la ventilación y el aire acondicionado. Los termiteros son sin duda el ejemplo más fascinante de construcción animal. Algunos nidos pueden llegar a medir 9 metros de alto. Si se comparan con la escala humana, equivaldrían a un rascacielos de 3 kilómetros de altura con capacidad para albergar a toda la población de Nueva York. La composición de estas increíbles ciudades verticales es tierra, detritos vegetales y excreciones empastadas con saliva de las propias termitas. Toda una obra de artesanía que se puede admirar en los desiertos africanos y australianos. Estos curiosos insectos necesitan realizar este enorme esfuerzo para asegurar las condiciones que requiere su tierna y delicada piel, unos niveles de temperatura y humedad muy elevados. Para ello, la construcción es tremendamente sofisticada. En la parte más inferior del nido, algunas especies, como los macrotermes, excavan enormes pozos que pueden llegar a 40 metros de profundidad buscando agua. Sobre estos están las estancias más húmedas y calurosas del nido, los jardines donde las termitas cultivan con sumo cuidado plantaciones de hongos, base principal de su alimentación. Algunos de ellos solo pueden encontrarse dentro de los termiteros. Encima están las cámaras donde se incuban las larvas. Una de ellas es muy especial, más grande y enormemente protegida, localizada en el corazón del nido. Es la cámara real ocupada por la pareja del rey y la reina, aislados para asegurar su supervivencia. El calor creado en las partes más internas genera una corriente de aire caliente que se eleva a través de túneles que ascienden a las partes más superiores del termitero. Allí se produce el intercambio de aire con el exterior, expulsando aire caliente rico en CO2 y recogiendo aire más frío rico en O2, que con su peso baja por los mismos túneles y refrigera toda la estructura. Existen numerosas variantes de este sistema. Quizás la más curiosa sea una con forma de sombrillas de barro superpuestas una encima de la otra que garantiza la protección contra la lluvia y el sol. La única excusa que tenemos realmente para que las termitas lo hagan mejor que nosotros es que ellas llevan 100 millones de años probando. Y esto es mucho tiempo comparado con los 2 millones escasos con que nosotros hemos contado. Pero vamos a ver
cómo se sale de este marasmo, ¿no? Estamos de acuerdo, ustedes y nosotros, en que la arquitectura no es el sector más innovador en estos momentos y que está mejor respondiendo a las expectativas de la gente. Ok. Oye, vamos a ver, ¿en qué estamos pensando de cara al futuro, ¿no? Habláis, por ejemplo, de la arquitectura biológica. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Bueno, se habla de arquitectura biológica, se habla de arquitectura genética, se presentan también muchas imágenes de futuro que en principio no son mucho más que imágenes y que están propiciadas por una técnica del dibujo que ha progresado muchísimo gracias a la informática. Pero a mí me parece que el futuro no está tanto en estas propuestas que son principalmente formales, sino en el avance de la técnica en el sentido de la industrialización, de la construcción ligera, de... que abarate costes. Que abarate costes, porque esto quizás no solamente es un problema técnico, muchas veces, sobre todo en la vivienda, que consuma muchísima menos energía, que produzca muchos menos residuos, que se adapte mucho mejor a las necesidades concretas de cada individuo a lo largo de su vida, que va variando mucho. Esto de que una vivienda sea la misma para una persona, a pesar de que durante su vida tiene unas fases extraordinariamente diferentes, también es algo que no tiene mucha lógica. Cambiar de casa te cuesta mucho dinero, ¿no? Sí. Es que todo es un conjunto que está todo entrelazado, y por esto antes decía que no se trata de que un agente lleve la iniciativa, sino de que estos avances, o sea, no nos tenemos que esperar en que de no sé qué centro de investigaciones científicas venga una solución. Es un problema en el que estamos involucrados todos los agentes y todos vamos a tener que participar en esta línea. Todo el enjambre. Tú, en cambio, sí crees que la bioarquitectura es una historia formal y que se puede, en cierta manera, difundir. Yo no solo pienso que se puede, es que yo pienso que es necesario. La única salida que tiene la arquitectura es integrarse con la naturaleza. Prácticamente desde Grecia, un poco hemos ido separados la economía con la ecología. Yo pienso que es hora de que se vuelvan a juntar, economía y ecología. No son cosas completamente antagónicas. Se puede crear riqueza siendo completamente ecológicos, integrados con la naturaleza. Pero eso lo único que se necesita es tiempo para que la construcción que hoy por hoy es lineal, es decir, nace, o sea, cogemos recursos de la naturaleza, hacemos edificios y luego devolvemos escombros. Esto que es lineal y por tanto va mal para la naturaleza, lo que tenemos que hacer es convertirlo en cíclico. Es decir, que los nuevos escombros vuelvan a ser nuevos recursos y así en un ciclo infinito como hace la naturaleza. Sí, es Luis, pero yo os veo muy lejos. Por ejemplo, un tema tan concreto, a ver si me aclaráis, ¿no? Cuando yo viajo por ahí, veo muchas ciudades en donde lo que es moderno, lo que es nuevo, es que la gente vive en un lugar, en las afueras, en barrios, con jardines, lo que sea, y los que trabajan viven en otro. O sea, que quiero decir que se trabaja en un sitio y luego te trasladas al lugar de residencia. Y ahora está en el aire la idea, defendéis o defienden muchos arquitectos, de que esta separación es absurda y que es mejor el modelo mediterráneo donde todo está mezclado, tú vives donde trabajas, básicamente, ¿no? Bueno, oye, algo tan sencillo como esto, ¿lo tenéis claro? ¿Qué es mejor? ¿El vivir en un sitio e irse a trabajar? ¿O el vivir y trabajar en el mismo sitio? ¿Por dónde va a ir el futuro? Es difícil hacer predicciones de este tipo, pero por descontado que es mucho mejor tener el lugar de trabajo vinculado o muy vinculado al lugar de residencia. Antes se hablaba aquí del Japón, por ejemplo. En el Japón se recorren unas distancias muy largas, pero es a cambio de que hay un sistema de transporte público extraordinariamente eficiente, que es el ferrocarril. Es verdaderamente sorprendente cómo te puedes desplazar tú en el ferrocarril. Y en cuanto al aparcamiento, la solución, que podríamos decir que no existe, consiste en tener, cuando puedes llegar a tenerla, una plaza de aparcamiento muy lejos de tu casa. Y entonces ya no se trata de dos lugares, como tú estabas diciendo, sino que se trata de tres. Vives en un sitio, trabajas en otro y tienes el coche en otro. Con lo cual la cosa todavía se complica más. Quiero decir con este ejemplo que el futuro tendría que dirigirse más hacia las facilidades
que permiten que no haya una contradicción entre el lugar de trabajo y el lugar de residencia, y pongamos el lugar de aparcamiento, esto lo podríamos discutir, que no el tratar de solucionarlo independientemente de una forma completamente desconectada. Hemos llegado al momento de la cuestión, y la cuestión ya la saben, ¿no? La cuestión ahora es quién ha descubierto en nuestra audiencia una ley después de haber observado el mundo, las personas y la historia. Hay algunos fenómenos que ustedes han observado repetidamente, que han visto y han dicho, toma, yo puedo dar una ley como la de la gravedad de Newton, ¿eh? O sea que veamos la cuestión. Mucha suerte con la cuestión. Ya saben que yo he descubierto una de ley y se la digo solo, se la repito, como referencia, como ejemplo. La mía es, después de haber observado las decisiones que toma la gente de una manera consciente, no como resultado de un proceso automático como sería digerir la comida, sino cuando la gente decide cuestiones conscientemente. Mi ley es: no se fíen del cerebro, o no se fíen demasiado del cerebro. Seguro que su ley es mucho mejor. Hasta la próxima semana.